Los crímenes de Hitler nunca podrán justificarse y nunca deben olvidarse. Millones de almas fueron quemadas vivas, destruidas por la loca ambición de un hombre al que el mundo ha llamado con razón demonio en forma humana. Pero una pregunta inquietante aún persiste después de la muerte: ¿pagó el precio? ¿Se hizo realmente justicia en el reino del más allá? La historia que está a punto de escuchar es el testimonio cercano a la muerte más escalofriante y al mismo tiempo más satisfactorio que jamás hayamos recibido. Un hombre murió y tuvo una visión aterradora. Vio a Adolf Hitler ardiendo en el fuego eterno. Pero lo que presenció fue más que un simple castigo para Hitler. Fue una advertencia divina de Dios para toda la humanidad. Entonces, ¿cuál fue exactamente el castigo de Hitler? ¿Y qué lección era tan urgente que Dios mismo parecía impartirla? Míralo hasta el final y comenta el nombre de tu ciudad para que el mensaje de Dios llegue hasta donde estés y así toda nuestra comunidad pueda unirse en oración por ti. Si esta historia toca aunque sea una parte de tu alma, considera apoyar esta misión haciendo clic en Super Gracias. Todo lo que des, Dios te lo devolverá 100 veces mayor. Y si aún no te has suscrito, hazlo hoy. Conviértase en parte de una familia creciente de 20.000 corazones que caminan juntos bajo la guía y cobertura del Señor. Ahora escuche atentamente su testimonio. Mi nombre es Martín y en 1980 mi vida cambió para siempre gracias a una experiencia que aún no puedo olvidar. Antes de que todo sucediera, yo era un joven imprudente, completamente perdido en un estilo de vida de bebida y fiesta interminable. Mi vida parecía un carrusel imparable. Una mancha de noches de borrachera seguidas de mañanas cansadas sin propósito, sin pensar en el futuro. Pero justo en medio de ese caos, un evento me llevó al borde de la muerte y abrió la puerta a un viaje que me llevó a lugares que nadie querría ver jamás, incluidas visiones aterradoras de Adolf Hitler siendo castigado en llamas eternas. En ese momento, yo acababa de mudarme a Tucson, Arizona, una ciudad abrasadora por el sol, llena de calles polvorientas y días brutalmente calurosos. Para mí, se suponía que Tucson sería un nuevo comienzo. O al menos eso es lo que me decía a mí mismo. Encontré trabajo en una obra en las afueras de la ciudad. El trabajo era agotador bajo el calor abrasador del sol del desierto, donde el rugido de la maquinaria pesada se mezclaba con las risas crudas de los trabajadores. Me adapté rápidamente, me convertí en parte del equipo, siempre listo para tomar una cerveza fría después de un turno o de una larga noche en el bar local. Esa vida para mí era libertad, o al menos eso creía. Todavía recuerdo despertarme por las mañanas con un dolor de cabeza punzante, el olor a humo de cigarrillo pegado a mi ropa y esa sensación de vacío que seguía tratando de ignorar. No creía en Dios. No creía en el cielo ni en el infierno. Para mí la vida no era más que momentos fugaces en el presente y no quería pensar más allá de eso. Pero en el fondo sabía que estaba huyendo de preguntas sobre el significado, sobre lo que me esperaba en el futuro. Y nunca esperé que la respuesta me llegara de la forma más brutal imaginable. Un día abrasador en la obra, un compañero de trabajo trajo una jarra de agua desde México. Afirmó que estaba limpio, traído directamente de su ciudad natal, y se lo ofreció a todos como un gesto amistoso. No lo pensé dos veces. Agarré la botella y tomé un gran trago para saciar mi sed. El agua tenía un sabor un poco extraño, pero bajo el sol del desierto, no podría haberme importado menos. Ese resultó ser el mayor error de mi vida. Unas horas más tarde, comencé a sentirme mal. Mi estómago se hizo un nudo. El sudor brotaba de mi cuerpo y escalofríos incontrolables recorrieron mis extremidades. Intenté seguir trabajando, pensando que un breve descanso ayudaría, pero las cosas empeoraron rápidamente. Esa noche, me desplomé en la pequeña cama de mi deteriorado apartamento y mi cuerpo se debilitaba minuto a minuto. El dolor irradiaba a través de cada centímetro de mí como si algo o alguien estuviera apretando mis entrañas. No pude comer. No podía beber. Cada vez que intentaba levantarme me caía y la cabeza me daba vueltas violentamente. Sabía que estaba enfermo,
Pero aún no sabía que había contraído cólera, una enfermedad mortal transmitida por esa agua contaminada. En 72 horas, mi cuerpo se había deteriorado por completo. La deshidratación dejó mi piel agrietada y seca, mis labios partidos y mi respiración entrecortada. Me quedé en esa habitación oscura y sofocante, la única luz proveniente de una tenue farola que parpadeaba a través de la ventana polvorienta. Y con cada segundo que pasaba, podía sentir que la vida se me escapaba. Cuando volví a abrir los ojos, todo había cambiado. Estaba mirando hacia abajo y me vi tirado inmóvil en la cama. Mi cara estaba pálida y mis ojos medio cerrados. Pero lo más extraño es que no llevaba gafas. Tenía una miopía terrible. Y, sin embargo, ahora podía ver todo con perfecta claridad. Desde las grietas del techo hasta la silla de madera gastada en un rincón. Floté sobre mi cuerpo, ingrávido como un fantasma flotando en el lugar. Había una extraña dualidad. Me sentí completamente desapegado y, al mismo tiempo, profundamente conectado con el caparazón de quien había sido. Luego, sin previo aviso, una fuerza invisible me empujó hacia arriba a través del techo, a través del hormigón y el acero, y hacia un vasto espacio helado de oscuridad total. Este fue el comienzo, la puerta al infierno mismo. Fue el umbral donde me encontraría cara a cara con imágenes que ningún alma debería presenciar jamás, incluido Adolf Hitler envuelto en una llama eterna. Pero antes de poder llegar a ese lugar, tuve que pasar por algo aún más aterrador, una confrontación con la verdad sobre la vida, la muerte y la justicia suprema que lo gobierna todo. Al pasar por el techo del edificio, vislumbré fugazmente el cielo nocturno brillando con estrellas y el vasto desierto que se extendía interminablemente debajo de mí. Pero ese momento duró solo un instante. La fuerza de atracción se hizo más fuerte, arrastrándome a un espacio de absoluta oscuridad, profundo, interminable y silencioso. No había luz, ni sonido, solo un vacío asfixiante que lo rodeaba todo. Entonces una voz habló, no a través de mis oídos, sino directamente a mi conciencia. Fluyó dentro de mí como un arroyo, claro y tranquilo, pero cargado de una autoridad innegable. No habló con emoción, sino con una profundidad que atravesó mi alma. La voz comenzó a revelar los misterios de la vida, las preguntas de las que siempre había huido durante mi vida imprudente. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué las personas se lastiman unas a otras? Estas palabras no parecían un sermón. No eran predicadores ni abstractos. Eran verdades vivas y vivas que se entretejieron en lo más profundo de mi alma. Cada respuesta iluminaba un rincón oscuro de mi mente, como si un gran tapiz se estuviera develando lentamente ante mí, un orden cósmico que nunca había imaginado. Me quedé allí asombrado, sintiéndome increíblemente pequeño, como si se me mostrara una realidad mucho mayor que cualquier cosa en la que jamás hubiera creído. Luego comencé a moverme de nuevo, cada vez más rápido, siendo arrastrado hacia un destino que no podía ver. La oscuridad a mi alrededor comenzó a diluirse. A lo lejos apareció una luz tenue. Parpadeó como una pequeña llama suspendida en la niebla. Pero esto no fue solo luz física. Llevaba calidez, paz y una abrumadora sensación de autoridad. No fue solo visible. Era atractivo, imponente y completamente diferente a todo lo que había conocido. Esa luz me llamó y supe en lo más profundo de mi ser que estaba siendo convocado a algo mucho más allá de la muerte, a una verdad que ningún alma puede ignorar. A medida que me acercaba a la luz, me di cuenta de que no era solo una fuente de iluminación. Era una presencia viva, una conciencia radiante que parecía plenamente consciente de mí. Brillaba con tal intensidad que me sentí completamente pequeño, como una mota de polvo ante el sol. Y, sin embargo, en lugar de quemarme, la luz me envolvió en una calidez y una paz que solo puedo describir como el abrazo de alguien profundamente familiar, alguien a quien siempre había conocido. En ese momento comprendí que había muerto. No quedó ninguna negación, ninguna ilusión. Mi alma estaba al borde de un juicio final, un lugar donde cada secreto, cada momento oculto de mi vida quedaría al descubierto.
Sin embargo, curiosamente, no sentí miedo. En cambio, me invadió un profundo sentido de justicia, como si todo lo que estaba sucediendo estuviera perfectamente alineado con el diseño del universo. El viaje no terminó ahí. Desde el vasto espacio oscuro, se desarrolló una nueva visión. Una enorme piedra que se elevaba como una montaña flotaba en el vacío, suspendida por una fuerza invisible. Su superficie era rugosa y antigua, agrietada y desgastada como si hubiera existido desde el principio de los tiempos. Y encima de esa piedra había un trono que brillaba con una luz brillante, irradiando rayos tan cegadores como 1000 soles. Sentada en el trono había una figura majestuosa completamente envuelta en luz. No pude distinguir su rostro. El brillo era demasiado abrumador. Pero la luz que emanaba de él no era dura. Llevaba amor incondicional, profunda compasión, y sin embargo, inequívocamente una justa severidad. Podía sentirlo en mi alma. Ningún pecado, ninguna sombra podría escapar a la mirada de este ser. Y en ese momento supe que este era Jesucristo. Entonces, en mi mente, no como una voz, sino como una verdad grabada directamente en mi alma, surgió un mensaje. Me vi obligado a mirar hacia atrás en mi vida. Los años imprudentes, las noches de borrachera, las innumerables decisiones tomadas sin pensar en las consecuencias. Y en esa claridad, me di cuenta de algo devastador. En el estado en el que me encontraba, egocéntrico, buscador de placeres, infiel, no podía entrar al cielo. Incluso si se me permitiera entrar, solo traería mi quebrantamiento conmigo, contaminando su perfección. Lo que sentí entonces no fue condenación. Fue un rechazo suave pero firme, no como castigo, sino como protección al orden divino, a la santidad de aquel lugar. No estaba listo. No porque Dios fuera cruel, sino porque el cielo era puro y yo no. Jesús estaba ante mí, vestido con una túnica del blanco más puro, tan radiante que parecía tejida con hilos de luz misma. Sin embargo, era sencillo, sin adornos, sin rastro de grandeza o vanidad. Luego extendió su mano y sacó de dentro de su túnica un juego de llaves, extrañas llaves brillantes que brillaban con un brillo suave. No se parecían a nada que hubiera visto jamás, no estaban forjados con metal frío, sino moldeados a partir de una sustancia viva, como si el fuego mismo hubiera cristalizado en forma. Cada llave era única, retorcida y tallada como símbolos antiguos, como si tuvieran el poder de desbloquear los secretos más profundos del universo. Mientras los sostenía, algo me llamó la atención que me hizo doler el alma. Las cicatrices en sus muñecas, profundas e inconfundibles, las marcas donde los clavos lo habían atravesado durante la crucifixión. Pero eran más que heridas. Contaban una historia de sacrificio, de huesos desgarrados y carne rota, que ahora brillaban débilmente bajo su piel luminosa. No podía apartar la mirada, conmocionada, conmovida y abrumada, como si estuviera tocando algo infinitamente sagrado, un amor que ningún ser humano podría comprender jamás. Jesús avanzó, cada paso silencioso pero resonante, resonando en el espacio infinito que nos rodea. Lo seguí, o mejor dicho, fui atraído con él, arrastrado hacia una misteriosa estructura suspendida en el vacío. Parecía una puerta, no hecha de madera o piedra, sino de alguna sustancia etérea, una fusión de niebla y luz plateada. La puerta se alzaba imponente y majestuosa, con su superficie grabada con patrones fluidos que se movían como agua, vivos, moviéndose como el límite entre mundos. Mi alma sintió el peso de lo que estaba por delante, una carga de finalidad, como si más allá de este punto no hubiera vuelta atrás. Jesús eligió una llave, retorcida como una rama resplandeciente, y la colocó en el centro de la puerta. No había ningún candado visible. Sin embargo, en el momento en que la llave la tocó, toda la puerta comenzó a temblar. Un estruendo profundo y distante, como un trueno que resonó a través de la eternidad, llenó el espacio. Los patrones en movimiento se iluminaron como estrellas que cobran vida y luego se disolvieron, revelando un pasaje hacia una oscuridad insondable.
Una gruesa cortina negra descendió, densa como terciopelo, bloqueándolo todo. Ya no podía ver la puerta. Ya no podía ver su luz, pero lo sentía a mi lado como una llama solitaria en una tormenta. Y entonces, sin previo aviso, fui arrastrado violentamente a través del umbral, absorbido por un torbellino de terror. El túnel giró como un vórtice cósmico y se tragó mi alma por completo. Sus muros invisibles chirriaron, retumbando con la furia de 1000 bestias aullando de tormento. Un hedor me ahogó. El hedor a podredumbre, azufre y desesperación. Un repugnante perfume de la muerte misma. Chillidos agudos, gemidos torturados y ruidos grotescos de sorbos estallaron a mi alrededor, como si millones de almas estuvieran siendo desolladas en la oscuridad. Un calor abrasador me envolvió. No fuego, sino un aliento humeante, como estar atrapado dentro de los pulmones de un horno monstruoso. Mi alma tembló violentamente. No pude resistirme. No tenía poder para escapar. Simplemente fui transportado, girando impotente en la tormenta, como una hoja arrancada perdida en un huracán de condenación. Entonces, de repente, el torbellino se detuvo. Caí en picado, en caída libre, como si me hubieran arrojado desde el cielo a un pozo sin fondo. Durante el descenso, vi nubes ennegrecidas arremolinándose, relámpagos cruzando la oscuridad. Un dolor agudo me recorrió cuando caí al suelo. Sólido, ardiente como un desierto abrasado por un fuego invisible. Me puse de pie, desorientada y con la mente dando vueltas. A mi alrededor se extendía un mundo que no podía entender. No había un cielo despejado, solo una niebla de color sangre, espesa y pegajosa como una sombra líquida. Colgaba en el aire como carmesí derramado, cubriendo todo. No sabía dónde estaba, pero en el fondo sabía que ese era el lugar donde me esperaba el castigo. Un lugar donde los pecados de la humanidad fueron pagados en una pesadilla eterna. Y yo estaba parado en el corazón de esto. En el momento en que me levanté del suelo abrasador, rodeado por esa neblina rojo sangre que cubría este mundo extraño, un terror creciente surgió dentro de mi alma. La niebla roja comenzó a retroceder, dejando al descubierto un paisaje desolado. La tierra bajo mis pies estaba seca y agrietada, como si hubiera estado quemada durante siglos. De las profundas fisuras del suelo brillaba una tenue luz roja, como las venas palpitantes de una bestia moribunda. No había árboles ni cielo, solo un dosel carmesí arriba, como sangre congelada formando nubes. Me quedé desconcertado, mi espíritu temblando, tratando de entender dónde estaba. Entonces, desde la distancia, escuché pasos, no uno, sino docenas, cientos, corriendo hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, surgió una multitud como si se hubieran levantado del suelo. Me tocaron el hombro y me saludaron con risas y calidez familiar, como amigos perdidos hace mucho tiempo. Pero cuando los miré a la cara, mi corazón se apretó. Algunos de ellos se parecían a personas que había conocido en vida. Un tío que había muerto años atrás, un amigo del instituto perdido en un accidente. Otros parecían inquietantemente personas todavía vivas, compañeros de trabajo de la obra, el barman de mi antro favorito. Sus sonrisas eran acogedoras, pero equivocadas. Miré más de cerca y un escalofrío recorrió mi espalda. Sus ojos no eran humanos. Brillaban con una fría luz dorada. Ojos de reptil con rendijas estrechas y temblorosas a modo de pupilas. Sus sonrisas eran torcidas, demasiado extendidas, como si hubieran sido pintadas con manos temblorosas. Retrocedí tambaleándome, horrorizado cuando la multitud empezó a cambiar. No eran mis amigos. No eran nadie que yo conociera. Eran monstruos, distorsionados, pudriéndose como vegetales olvidados dejados en descomposición en la oscuridad. Su piel se pelaba en parches, supurando por llagas abiertas. Sus uñas se habían convertido en garras retorcidas. El hedor, una repugnante mezcla de azufre y carne podrida, era tan abrumador que casi me asfixió.
Antes de que pudiera escapar, se abalanzaron sobre mí como bestias hambrientas. Las garras atravesaron mi pecho, no mi cuerpo físico, sino mi alma. Sin embargo, sentí cada corte como si estuviera hecho de carne. Otros me agarraron por los tobillos y me tiraron hacia abajo, tratando de arrastrarme bajo la tierra. Los golpeé, pero eran demasiado fuertes. Sus silbidos y chillidos se mezclaron en una sinfonía de locura que destrozó mis sentidos. Me sentí desgarrado, alma a alma, como si mi esencia misma se estuviera partiendo. Cada rasguño ardía como fuego. En mi pánico, traté de pensar en la luz de Jesús. Pero en aquel lugar, en aquel pozo de tormento, la esperanza parecía extinguida. Entonces, de repente, como si respondieran a alguna orden invisible, las criaturas se detuvieron. Sisearon y retrocedieron, deslizándose hacia las sombras. Me quedé desplomado sobre el suelo en llamas, temblando. De la oscura multitud surgió una figura. Casi 7 pies de alto, retorcido y monstruoso. Era en parte hombre, en parte bestia. Su piel era de un gris aceitoso que brillaba como gasolina derramada. Su cabeza estaba deformada, sin pelo y cubierta de cicatrices como un mapa de agonía. Sus brazos eran grotescamente largos y terminaban en garras que brillaban en la niebla roja. No habló, pero me indicó que lo siguiera. No quería. Todo en mí gritaba que corriera, pero algo, una fuerza a la que no podía resistir, me obligaba a seguir adelante, como si la elección ya no existiera en este lugar. Seguí a la criatura, sus pasos resonaban como martillos golpeando piedra, mientras me movía silenciosamente a su lado, como una sombra conducida hacia lo desconocido. A medida que nos adentramos más, me di cuenta de que acababa de salir de un cubo, una estructura perfectamente cuadrada, de unos 3 por 3 metros, hecha de un material extraño que parecía mitad translúcido y mitad negro como boca de lobo, como si hubiera sido forjado a partir de una fusión de luz y sombra. Alrededor del mío había cientos, miles de otros cubos apilados unos sobre otros e incrustados profundamente en una enorme pared, formando un laberinto retorcido, como los cuadrados de un enorme cubo de Rubik deformado. Cada cubo brillaba con una luz tenue y parpadeante, no del tipo que trae esperanza, sino del tipo que susurra tormento, como una brasa humeante que parpadea en la oscuridad eterna. Miré más de cerca a los otros cubos y lo que vi hizo que mi alma se estremeciera. Dentro de cada uno, las almas estaban atrapadas, obligadas a revivir partes de sus vidas, no como recuerdos, sino como pesadillas eternas, donde cada pecado traía un nuevo dolor una y otra vez sin fin. En un cubo cercano, vi a una mujer vestida con vestimentas ornamentadas de una prostituta del templo que data de la antigua Corinto, alrededor del 69 después de Cristo. Estaba de pie ante un ídolo imponente, cuya base estaba envuelta en fuego. Pero ella no fue quien dirigió el ritual. Del fuego debajo del ídolo, los niños comenzaron a levantarse. Los mismos niños que una vez había sacrificado en ceremonias brutales, arrojados a las llamas en nombre de dioses falsos. Estas almas, con los ojos brillantes y las garras afiladas, treparon sobre ella, desgarrando su carne, aullando con voces no de niños, sino de espíritus traicionados. Intentó huir, pero el cubo era demasiado pequeño. El fuego surgió, quemándola desde dentro, como si cada grito, cada garra, cada lamida de llama fuera el costo de las vidas que había destruido. Sentí que se me hacía un nudo en el estómago, aunque no tenía cuerpo para sentirlo. Este no fue el castigo como lo había imaginado. Esta era la justicia en su forma más cruda y aterradora. No tenía idea de que tan lejos había viajado en este mundo, ni cuánto tiempo había estado vagando por él, cuando de repente apareció ante mí una estructura, como si estuviera colocada allí específicamente para que yo la presenciara. Era un cubo enorme, mucho más grande que cualquier cosa que hubiera visto hasta ahora, con paredes que brillaban como vidrios rotos, brillando con una luz blanca abrasadora, como una fragua incendiada por una llama invisible. En el centro de este cubo se encontraba Adolf Hitler, que ya no era el poderoso dictador que el mundo alguna vez temió, sino ahora un alma esclavizada, consumida por un fuego candente tan cegador que desdibujaba todo a su alrededor.
Sin embargo, este fuego no era una llama ordinaria. Brillaba como diamantes fundidos, se movía como una entidad viviente y lo envolvía con precisión despiadada. Su piel no se redujo a cenizas, no se despegó. Permaneció intacto, preservado únicamente para que pudiera sentir cada momento de agonía. Cada lamida de la llama sobre su cuerpo era un eco preciso del sufrimiento infligido a millones de personas en los campos de exterminio. No solo lo vi. Lo sentí. Un profundo conocimiento espiritual me abrumaba. Cada llama llevaba los gritos, el terror y la desesperación de aquellos a quienes había ordenado que entraran en los hornos. El fuego no consumió simplemente. Reprodujo cada momento del tormento que había causado. Podía oírlo, no con los oídos, sino en lo más profundo de mi conciencia. Los gritos de mujeres, niños y hombres, sus súplicas ignoradas, sus últimos alientos sofocados en humo y fuego. Cada campamento, cada cámara, cada alma magnificada y regresada a él dentro de este fuego eterno. Gritó, un sonido no de un hombre, sino de un alma aplastada. Pero sus gritos fueron tragados por el rugido de la llama, una sinfonía de justicia implacable. Su cuerpo fue incinerado, sus huesos reducidos a cenizas en un instante, solo para ser restaurados inmediatamente, completos nuevamente, listos para soportarlo todo una vez más. Lo vi agitarse, con los brazos levantados como para arrancar el fuego. Pero el cubo era una prisión sin salida. Sus relucientes paredes reflejaban su rostro retorcido, cada línea marcada por la rabia, la desesperación y la inutilidad. Sus ojos arden con furia y desesperanza, mirando al vacío, todavía desafiante, como si creyera que podía resistir el destino. Pero aquí no hubo piedad, ni escapatoria, ni perdón. Cada momento en la llama fue un recordatorio divino de que ninguna atrocidad queda sin respuesta. Podía sentir la fría justicia del castigo, como si el universo hubiera sido diseñado para que ningún dolor sea olvidado ni ninguna sangre ignorada. Me quedé temblando, mi alma dividida entre dos emociones. Una parte de mí estaba consternada, conmocionada por lo precisa que podía ser la justicia. Cada llama, cada grito perfectamente medido para igualar el peso de sus crímenes. Sin errores, sin indulgencia, solo verdad, cruda y eterna. Sin embargo, otra parte de mí retrocedió ante su pura brutalidad. El fuego nunca cesó, el dolor nunca se detuvo y el ciclo interminable de destrucción y renacimiento aseguró que sufriría por toda la eternidad. Una vez me había burlado de la idea de las consecuencias eternas. Había vivido sin fe, sin reverencia, pero ahora, frente a este tribunal eterno, entendí una verdad que nunca más podría negar. Cada acción en la vida tiene un peso eterno y los crímenes más horrendos exigen los castigos más horrendos. El pánico me invadió como un maremoto, tragándose cada pensamiento y cada soplo de razón. No sabía dónde correr, qué hacer. Mi alma tembló violentamente, y en ese abismo de desesperación, un solo nombre brotó de mi interior. Una y otra vez, como una cuerda frágil a la que me aferré en la tormenta. Jesús. 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 Lo repetí tan rápido que las sílabas se confundieron en una súplica desesperada y pulsante. Un hilo de esperanza se estiró pero aún se mantenía. Entonces detrás de mí llegó un sonido. No el silbido de los demonios, sino el sonido atronador y pesado de pasos golpeando el suelo chamuscado. Cada paso resonó como un tambor de liberación rompiendo la atmósfera sofocante. Estaba demasiado aterrorizado para darme la vuelta, temiendo algún nuevo castigo o una criatura más espantosa. Pero a medida que los pasos se acercaban, algo cambió. Las grotescas criaturas a mi alrededor se congelaron, su silbido fue silenciado por un miedo repentino y profundo. Uno a uno, retrocedieron, deslizándose entre las sombras como bestias que huyen de la luz. De entre ellos emergió una entidad imponente envuelta en un remolino de color púrpura, con su rostro girando como un vórtice. Ese rostro se retorcía entre una belleza inquietante y una deformidad monstruosa.
Pero cuando los pasos se acercaron, incluso esta abominación bajó la cabeza y desapareció en la oscuridad, como desterrada por una fuerza sagrada. Y entonces lo sentí. Una presencia más poderosa que las palabras, más reconfortante que cualquier abrazo. Una fuerza invisible me rodeó, levantándome del suelo abrasador con manos suaves pero firmes. Abrí mis ojos espirituales y allí estaba él, una figura vestida de luz radiante, más brillante que el sol en el cielo de medianoche. No podía ver su rostro con claridad, pero sabía con una certeza inquebrantable que era Jesús. Él no habló. No era necesario. Su silencio tenía más poder que todas las palabras del mundo. Como si todas las preguntas que alguna vez había tenido ya hubieran sido respondidas en su presencia. Sin juzgarme, sin enojo, me levantó como un padre que lleva a casa a un niño perdido. Y nos elevamos en el aire, dejando atrás el terrible cubo de tormento. Debajo de nosotros, lo vi. Un pozo sin fondo, vasto y negro, devorando toda la luz. Gritos surgieron de sus profundidades. Los aullidos de millones de almas atrapadas en eterna agonía. Pero no tuve miedo. Su presencia fue mi escudo, mi ancla en el caos, la llama que me guía a través del abismo. Nos elevamos por encima de ese pozo. Los vientos del infierno me azotaron, pero no pudieron tocarme. Estaba a salvo, completamente a salvo, en los brazos de quien había venido por mí. El viaje pareció interminable. Sin embargo, comencé a sentir un cambio. La oscuridad dio paso a un resplandor cálido, esta vez no cegador, pero sí suave, como los primeros rayos del amanecer después de una larga noche. No sabía dónde iba, pero sabía que él me llevaba a algún lugar, no de muerte, sino de esperanza. Aún así, no dijo nada. Sin embargo, en ese silencio había un mensaje que traspasó mi alma. Fuiste rescatado no porque fueras digno, sino porque soy misericordioso. Y bajo esa luz, sentí que el peso de todo lo que había visto comenzaba a aliviarse. Mi alma, una vez desgarrada y rota, ahora se siente renovada, limpia. Pero sabía que este no era el final. Me habían dado una segunda oportunidad. Volvería. Viviría de otra manera. Llevaría la verdad conmigo. La verdad de lo que había visto, lo que había soportado y, sobre todo, quien me había salvado. Mi alma, ahora tocada por la luz divina, estaba lista para lo que se avecinaba, fuera lo que fuese. Me desperté bajo las cegadoras luces blancas de una habitación de hospital, sin aliento, con el cuerpo débil y tembloroso. Una enfermera se inclinó para inyectarme algo en el brazo mientras un médico me aseguraba amablemente que estaba a salvo. Pero a partir de ese mismo momento algo dentro de mí había muerto y algo más había nacido. Ya no era ateo, ya no era alguien que vivía según la lógica y las pruebas visibles, porque no hay pruebas en este mundo que puedan explicar lo que había presenciado. Ninguna palabra científica podría jamás describir la presencia de Dios que había encontrado. Sabía que Él era real. Sabía que el cielo era real. Y supe dolorosamente, sin lugar a dudas, que el infierno también era real. No como una metáfora, no como un símbolo religioso, sino como verdaderos lugares vivos de orden y poder divino, tan poderosos que un alma no puede entrar en ellos y regresar sin cambios. Esta experiencia cercana a la muerte me destrozó y me rehizo. Ya no vivo para mí. Vivo para compartir lo que vi, para advertir a quienes se están alejando de la fe, para despertar los corazones adormecidos por la rutina de la vida diaria. No cuento esta historia para sembrar miedo, sino para plantar una semilla de esperanza. Porque si Dios pudo agacharse y rescatar un alma tan perdida como la mía, también te está esperando. Espero que lo vivido te haga detenerte, te haga reflexionar y tal vez, solo tal vez, abra tu corazón a una verdad de la que alguna vez dudaste. Pero Martín no fue el único. Otro testigo de un lugar a miles de kilómetros de distancia también entró en un estado cercano a la muerte, y lo que vio en el infierno coincidía perfectamente. Adolf Hitler,
encadenado en medio de las llamas, rodeado de almas encarceladas por crímenes imperdonables. Escuche este próximo testimonio y se dará cuenta de que nadie escapa a la justicia de Dios Todopoderoso. Una vez pensó que su vida había terminado cuando fue sentenciado a 15 años de prisión por un error fatal. Pero la verdadera tragedia apenas comenzaba. Después de ser liberado, un terrible accidente dejó a Michael al borde de la muerte. No vio el cielo ni escuchó las voces de los ángeles. En cambio, fue arrastrado al infierno. Allí se encontró cara a cara con alguien a quien nunca podría confundir. Adolf Hitler, el hombre que alguna vez tuvo el poder absoluto, ahora gritaba de agonía, atormentado más allá de la imaginación. ¿Cómo fue castigado Hitler por los monstruosos crímenes que cometió? Después de todo el sufrimiento que ha soportado, ¿merece perdón? Escuche atentamente este inquietante testimonio. Hola, canal de historias bíblicas eternas. Mi nombre es Michael Yass. Tuve esta visión el 24 de abril de 2021 y me siento obligado a compartirla con su audiencia. Crecí en un barrio violento donde las peleas y los apuñalamientos eran tan comunes como el sol naciente. Durante la mayor parte de mi vida, fui conocido como un hombre impulsivo y de mal genio. Mi padre abandonó a nuestra familia cuando yo era solo una niña, dejando a mi madre con 3 trabajos diferentes solo para poner comida en la mesa. Sin una figura paterna que me guiara, rápidamente me desvié por el camino equivocado y me encontré con la gente equivocada. Cuando tenía 15 años, ya estaba involucrado en pequeños robos. A la edad de 18 años, estaba completamente inmerso en la vida de las pandillas. Pero no fue solo la emoción de la rebelión lo que me atrajo a este mundo. Fue el profundo deseo de pertenecer, de ser parte de algo más grande que yo, lo que combinado con la ilusión de respeto me llevó cada vez más hacia una vida de crimen. Bajo el ambiente asfixiante de un bar venido a menos en las afueras de la ciudad, entré con la simple intención de tomar unas copas antes de regresar a casa. La música palpitante, la espesa neblina del humo del cigarrillo mezclándose con el abrumador olor a alcohol llenaron el aire. Había puesto un pie en lugares como este cientos de veces antes, pero esta noche traería una tragedia que alteraría mi vida para siempre. A medida que avanzaba la noche, la tensión dentro de mí aumentó como un fuego a punto de estallar. No estaba buscando problemas, pero los problemas me encontraron a mí primero. Un hombre llamado Mark chocó conmigo accidentalmente y derramó su bebida sobre mi camisa. Un incidente menor, un momento aparentemente inofensivo, pero que para mí en ese momento fue como un insulto imperdonable. Se intercambiaron duras palabras y los ánimos estallaron. No recuerdo exactamente quién provocó a quién primero, solo que todo se intensificó demasiado rápido. Mark me empujó con fuerza, y en un momento de furia ciega, arremetí con toda la ira que había estado hirviendo dentro de mí durante tanto tiempo. Mi puño conectó directamente con su mandíbula. El repugnante sonido del hueso golpeando el hueso silenció toda la barra. Mark se desplomó, su cabeza golpeó el suelo con un ruido sordo y luego se quedó quieto. Los siguientes momentos se desarrollaron como una pesadilla. Caí de rodillas, sacudiendo sus hombros, mi voz tartamudeaba con incredulidad. «Levántate, hombre. Marcos, despierta». Pero nunca volvió a abrir los ojos. El arrepentimiento me golpeó como agua helada empapándome la cara, pero no pudo borrar la horrible verdad que tenía ante mí. El aire en el bar se volvió insoportablemente pesado. Alguien gritó. Alguien llamó a la policía. Ojos vueltos hacia mí, llenos de horror, ira y disgusto. Me quedé congelado en medio del caos, con la mente en blanco y el cuerpo temblando como si yo mismo hubiera sido derribado. No había sido mi intención matarlo. Nunca quise que esto sucediera, pero ¿cómo podría negarlo? Mark estaba muerto por mi culpa. El aullido de las sirenas atravesó la noche, luces rojas y azules parpadeantes que proyectaban reflejos espeluznantes en mi rostro empapado de sudor mientras me esposaban y me metían al coche de la policía. El oficial me leyó mis derechos,
Pero apenas escuché nada más allá del ruido ensordecedor de los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en mi vida ya no me sentía fuerte. Ya no era solo un ladrón de poca monta o un camorrista callejero. Yo era un asesino. El juicio avanzó más rápido de lo que esperaba. Me quedé allí sentado en silencio, observando los rostros afligidos de la familia de Mark. Las lágrimas de su madre marcaron profundas líneas de dolor en sus mejillas mientras me miraba, como si buscara respuestas a una pérdida que nunca podría deshacerse. Mi abogado suplicó ante el jurado, argumentando que esto no era más que un trágico accidente, que yo no tenía intención de quitarle la vida. Pero la fiscalía no me permitió el lujo de una justificación. Me pintaron como un hombre violento y peligroso, una amenaza para la sociedad que necesitaba ser encerrada. Una parte de mí sabía que no estaban equivocados. Mi ira desenfrenada me había llevado hasta aquí y ahora tendría que pagar el precio. Cuando el juez golpeó el mazo y anunció 15 años de prisión por homicidio, escuché los sollozos angustiados de mi madre desde el fondo de la sala. Ese sonido me atravesó como una espada directa al corazón. No solo había destruido la vida de Mark. También había destrozado a mi propia familia. Mientras los agentes me escoltaban fuera de la sala del tribunal, me volví para ver por última vez a mi madre. Sus ojos llenos de dolor, decepción y un miedo profundo y consumidor por el futuro de su hijo. Esa fue la última imagen que llevé conmigo cuando crucé las puertas de la prisión hacia un mundo donde paredes frías y barras de hierro me confinarían durante los siguientes 15 años. Los primeros años de prisión fueron una pesadilla interminable. La prisión era más que una simple pérdida de libertad. Fue un lento y agonizante descenso hacia el arrepentimiento. Cada día tras las rejas se sentía como una sentencia de por vida. No por los muros que me confinaban, sino por la culpa que me consumía. Evité problemas y me mantuve alejado de las frecuentes peleas que estallaban entre los reclusos. Pero por mucho que intentara escapar del conflicto, no podía dejar atrás mi propia mente. No era un asesino a sangre fría. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que había quitado una vida. Todas las noches, acostada en mi estrecha celda, miraba al techo y me hacía la misma pregunta inquietante. Si hubiera controlado mi ira solo por un segundo más, ¿mi vida habría sido diferente? A pesar de todo, mi madre nunca me abandonó. Ella me visitaba todas las semanas y su presencia era un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. Compartió historias del mundo exterior, los cambios en nuestro vecindario, actualizaciones sobre viejos amigos, pequeñas alegrías que deberían haberme reconfortado. Pero en lugar de sentirme conectado con la vida más allá de estos barrotes, me sentía aún más desapegado. Con cada visita, cada adiós, me hundía más en el aislamiento de mi propia existencia. Poco a poco acepté que ese era mi destino, pasar mi juventud en una celda, pagando el precio por un momento de ira que le había costado la vida a un hombre. Luego, cuando menos lo esperaba, llegó la esperanza. 6 años después de cumplir mi condena, mi abogado vino a verme con una noticia que podría cambiarlo todo. Se había presentado un nuevo testigo, alguien que había estado en el bar esa noche y había visto cómo se desarrollaba toda la historia. Su nombre era Tom, y por razones desconocidas, nunca antes había hablado. Pero ahora estaba listo para testificar. Mark había sido el agresor, provocándome repetidamente, incluso empujándome antes de que yo tomara represalias. Lo que alguna vez se consideró un ataque violento ahora se reconsideraba como defensa propia. En el momento en que mi abogado presentó una apelación, comenzó el juego de la espera. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Me negué a dejar que la esperanza echara raíces, temiendo la devastación de otra decepción. Pero entonces llegó el día. Una vez más, me paré en la sala del tribunal, pero esta vez no era simplemente un hombre convicto esperando sentencia. Tuve la oportunidad de probar la verdad. Tom subió al estrado de los testigos con voz firme y firme. Contó cada detalle de esa noche, la forma en que Mark había sido agresivo, cómo se había burlado y empujado,
y como yo solo había reaccionado cuando me sentía amenazada. El ambiente en la sala del tribunal cambió. Vi la duda parpadear en los ojos del jurado, la contemplación en el rostro del juez y, por primera vez en 6 años, sentí algo más que desesperación. Entonces el momento que lo cambió todo. Después de una larga deliberación, el juez anuló mi sentencia original. Mi cargo se redujo a homicidio involuntario y, como ya había cumplido una condena más que suficiente por ese delito, debía ser liberado de inmediato. Las palabras me golpearon como un maremoto. El peso que había cargado durante años de repente me pareció más ligero, aunque no desapareció por completo. Me volví y vi a mi madre, con el rostro bañado en lágrimas, no de pena, sino de abrumador alivio. Salir de prisión después de años de encierro debería haber sido un momento de celebración. Pero en cambio, me sentí como un extraño en un mundo que una vez conocí. Las calles parecían diferentes, la gente más distante. Era libre, pero ya no me sentía como el hombre que alguna vez había caminado por esas calles. Las puertas de la prisión se habían abierto, pero el pasado todavía se cernía sobre mí como una sombra. Me habían perdonado legalmente. Pero la verdadera pregunta seguía siendo, ¿podré algún día perdonarme a mí mismo? Al salir de prisión me sentí como un extraño en un mundo que una vez conocí. Las calles estaban más concurridas, los edificios más altos y la gente que me rodeaba no parecía darse cuenta de que yo existía. Mi madre era la única presencia familiar, esperando con lágrimas de alegría. Ella me abrazó en silencio, su amor inquebrantable a pesar de todo. Ella nunca se había rendido conmigo, ni siquiera cuando el mundo lo había hecho. Adaptarse a la vida exterior fue más difícil de lo que imaginaba. Las cosas simples, usar un teléfono inteligente, realizar pagos, parecían extrañas. Pero el mayor desafío fue encontrar trabajo. No importa dónde presenté mi solicitud, restaurantes, gasolineras, obras de construcción, siempre me rechazaron. Las palabras «te llamaremos» nunca dieron lugar a una llamada. Me sentí como si todavía estuviera atrapado, solo que en un tipo diferente de prisión. Me preguntaba si alguna vez sería verdaderamente libre. Desesperado, recurrí a un lugar que nunca había considerado, la iglesia. En prisión había leído la Biblia, no por fe, sino para aferrarme a algo en la oscuridad. Ahora, al cruzar las puertas de la iglesia, esperaba el juicio, pero solo encontré los brazos abiertos. Sin susurros, sin miradas, solo aceptación genuina. El pastor puso una mano sobre mi hombro y dijo, «Bienvenido a casa». Por primera vez sentí que pertenecía. No en una pandilla, no tras las rejas, sino en un lugar de verdadera paz. Las reuniones de oración se convirtieron en mi refugio. Cada sermón, cada oración llenaba el vacío que había cargado durante años. Poco a poco me di cuenta de que Dios nunca me había abandonado. No cuando me quité la vida, no cuando me senté en esa celda de prisión. Él me había traído hasta aquí, ofreciéndome una segunda oportunidad. Mi primer trabajo después de la cárcel fue en la iglesia, limpiando, organizando los servicios y ayudando cuando era necesario. No fue mucho, pero me dio algo invaluable, un propósito. Ya no huí de mi pasado y comencé a guiar a otros que habían recorrido caminos similares, a compartir mi historia y a escuchar la de ellos. Poco a poco fui cambiando. Ya no era el hombre imprudente y enojado que alguna vez fui. Esta vez, realmente había encontrado la luz y no la iba a dejar ir. Esa mañana me desperté con energía, lista para afrontar un nuevo día con un propósito. Desde mi liberación, había estado buscando significado y ser voluntario en el centro comunitario me pareció una forma de retribuir y expiar mi pasado. El antiguo edificio, que alguna vez fue un refugio para personas sin hogar, se había deteriorado gravemente, por lo que era urgente renovarlo. A mi grupo se le asignó la tarea de retirar muebles viejos y escombros para prepararlos para la construcción. A pesar de las advertencias sobre la inestabilidad del edificio, trabajamos con entusiasmo,
sin darnos cuenta de los peligros ocultos. Alrededor del mediodía, la mayoría de los voluntarios salieron para tomar un descanso. Pero yo me quedé para terminar de limpiar una habitación de arriba llena de artículos abandonados. No tenía idea de que esta pequeña decisión cambiaría mi vida para siempre. Mientras movía cajas húmedas y podridas, un crujido agudo sonó bajo mis pies. Un escalofrío me recorrió. Miré a mi alrededor, buscando la fuente, pero antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló. Las gastadas vigas de madera finalmente cedieron. Apenas tuve tiempo de respirar antes de que todo colapsara. Me sumergí en el vacío, tragado por un torbellino de polvo y madera astillada. No había nada que agarrar, nada que pudiera detener la caída. El impacto fue instantáneo y brutal. El dolor recorrió mi cuerpo como fuego. Mi respiración se hizo entrecortada antes de desvanecerse por completo. El mundo a mi alrededor se volvió borroso y las voces se convirtieron en ecos distantes. La oscuridad se apoderó de nosotros. El dolor, el peso de mi cuerpo, todo se desvaneció en una inquietante quietud. Los latidos de mi corazón disminuyeron, cada latido más débil que el anterior, como una puerta que se cierra silenciosamente. Me di cuenta de que estaba flotando en el frágil límite entre la vida y la muerte. Pero no tenía idea de que mi verdadero viaje apenas comenzaba. Un vacío abrumador me consumió, como si flotara sin rumbo en un vacío sin fin. Sin arriba, sin abajo, sin concepto de tiempo o espacio para anclarme. Ya no podía sentir el peso de mi cuerpo ni experimentar ninguna sensación como antes. Solo había un silencio absoluto, una oscuridad asfixiante que parecía como si el mundo entero hubiera dejado de existir. No sabía dónde estaba, si estaba viva o muerta, pero en el fondo sabía que algo andaba terriblemente mal. Entonces un peso aplastante se apoderó de mí, una pesadez insoportable, como si una fuerza inmensa presionara mi alma misma. Un calor abrasador comenzó a extenderse, no como el calor del sol o las llamas de un fuego terrenal, sino una quemadura agonizante de adentro hacia afuera, filtrándose en los rincones más profundos de mi ser. Sentí como si me estuvieran succionando el aire, dejándome sin aliento que no podía respirar. Cuando finalmente obligué a abrir los ojos, lo que vi ante mí me congeló de puro terror. Este ya no era el centro comunitario, ya no era el mundo que alguna vez había conocido. Ya no estaba entre los escombros. Había entrado en otro reino, uno que nunca imaginé que vería. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta con toda su fuerza. Había caído en el infierno. La escena que tenía ante mí era nada menos que horrible, mucho más allá de cualquier pesadilla que jamás hubiera experimentado. Todo el paisaje era un páramo de cenizas y fuego interminable, una extensión infernal que ninguna palabra podía capturar realmente. El suelo bajo mis pies no era tierra sólida, sino gruesas capas de hollín ennegrecido, ardiendo como si alguna vez hubieran sido algo completamente consumido por las llamas. Ríos furiosos de lava fundida se deslizaban a través de formaciones rocosas irregulares como serpientes colosales, burbujeando violentamente, emitiendo sonidos profundos y guturales como las venas pulsantes de alguna entidad monstruosa. Por encima de mí, el cielo ya no era un dosel azul interminable, sino un abismo denso y asfixiante, en el que se arremolinaban nubes siniestras que pulsaban con una luz espeluznante teñida de rojo, como los ojos vigilantes y ardientes de un depredador oculto que acechaba en las sombras. No podía apartar la mirada de los horrores que se desarrollaban a mi alrededor. Dondequiera que mirara, veía almas atormentadas soportando castigos más allá de la comprensión humana. Algunos fueron encarcelados en jaulas de hierro, ardiendo con un fuego implacable, retorciéndose en perpetua agonía. Otros estaban suspendidos en el aire, con las muñecas encadenadas con cadenas brillantes que ardían como metal fundido, estirando sus cuerpos en un tormento eterno. Algunos quedaron sumergidos en charcos de fuego líquido, y sus gritos de angustia atravesaron el aire espeso y opresivo. Sin embargo, nunca podrían perecer del todo. Sus gritos se mezclaron en una inquietante sinfonía de desesperación y arrepentimiento,
Un eco de sufrimiento eterno que nunca cesaba. En medio de este caos infernal, poco a poco fui tomando conciencia de algo peculiar. Aunque podía sentir el calor sofocante, escuchar cada grito de agonía con absoluta claridad y ser testigo de los horrores inimaginables que tenían lugar ante mí, no me conmovieron. No estaba ardiendo. No estaba atado. Yo no estaba sufriendo como los demás. Yo era simplemente un observador, un testigo involuntario del tormento, de pie en medio del infierno, pero de alguna manera a salvo de su ira. Pero esto no me trajo ningún alivio. En cambio, me llenó de un temor aún más profundo. Una pregunta sin respuesta corroía mi mente. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué no me castigaron? ¿Qué se suponía que debía ver? Una creciente urgencia surgió dentro de mí, una sensación premonitoria de que me habían mostrado este lugar con un propósito que aún no entendía. Quería correr. Quería escapar de esta pesadilla. Pero en el fondo sabía que no podía. Estaba atrapado aquí, obligado a presenciar cada atrocidad que se desarrollaba ante mis ojos. Estos horrores no fueron solo producto de un sueño perturbado. Eran una realidad aterradora en la que nunca había creído hasta ahora. El infierno era real y yo estaba justo en medio de él. Los desgarradores gritos de tormento aún resonaban en el aire, pero en medio del caos, mis ojos se fijaron en una figura familiar, un rostro que solo había visto en libros de historia, en documentales de guerra, en carteles de propaganda que alguna vez sembraron miedo y destrucción a millones. Adolf Hitler, el infame dictador, el hombre que alguna vez ejerció el poder absoluto, ahora se retorcía con un dolor insoportable, encadenado a una enorme roca en llamas. Me quedé congelada, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Este no era el Hitler de la historia, el que tenía una presencia imponente, discursos apasionados y una aura inquebrantable de autoridad. No, se trataba de un alma rota, un hombre que lo había perdido todo, incluido él mismo. Su rostro estaba grotescamente retorcido por una agonía incesante, su carne carbonizada y descamada bajo el despiadado infierno del infierno. Sus ojos, una vez intensos y ambiciosos, ahora estaban vacíos y vacíos, llenos de una desesperación sin fondo más allá de toda descripción. Incluso en medio de este aterrador paisaje, sentí una inexplicable atracción de curiosidad. Necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Cuando me acerqué, Hitler levantó lentamente la mirada y me miró a los ojos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Atrás quedó la mirada de un hombre que se creía invencible. Lo que quedó fue la mirada de alguien que finalmente se había dado cuenta de la verdad. Pero demasiado tarde. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, él habló primero. Su voz estaba quebrada, como si siglos de gritos la hubieran reducido a nada más que una cruda agonía. Pensé que era invencible, dijo. Creí que la historia justificaría mis acciones. Pero ahora veo la verdad. Estoy condenado a este lugar por el sufrimiento que he causado, por las innumerables vidas que destruí. En el momento en que terminó de hablar, las sombras a su alrededor se agitaron violentamente. Como si esperaran este preciso momento, surgieron criaturas monstruosas, sus formas grotescas iluminadas por el fuego del infierno. Demonios con brillantes ojos rojos y horribles cuerpos retorcidos descendieron sobre Hitler con un salvajismo horroroso. Sus garras se clavaron en su carne. Sus colmillos se hundieron profundamente en su cuerpo ya quemado. Dejó escapar un grito de agonía, un sonido tan lleno de tormento que resonó en mis huesos. Los demonios aullaron con sádico deleite mientras lo arrastraban hacia las llamas. La lava de abajo rugió mientras subía, envolviendo su cuerpo contorsionado, chisporroteando y crujiendo mientras los últimos restos de su forma terrenal eran consumidos por el fuego furioso. Me quedé inmóvil, mi mente incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Pero antes de que pudiera comenzar a recuperarme, mis ojos vieron otra alma. Esta vez no fue un dictador. No era un hombre conocido por la guerra o el genocidio. Era alguien completamente diferente.
Una celebridad. Un rostro reconocido en todo el mundo. Un hombre que alguna vez apareció en las pantallas de millones de personas, fue admirado y adorado. Sabía su nombre. Podría haberlo dicho en voz alta, pero algo muy dentro de mí me detuvo. No me correspondía revelarlo. Era como si una fuerza divina me hubiera frenado, como si la decisión de nombrarlo estuviera más allá de mi autoridad. Puede que a algunos les resulte difícil entender esto, pero yo sabía que solo podía compartir lo que debía compartir. Cuando me acerqué, levantó la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro, su expresión era de arrepentimiento y tristeza abrumadores. No necesitaba preguntarle nada. Habló solo, con la voz temblorosa y cargada de remordimiento. Una vez estuve en la cima del éxito, la fama, la fortuna, la admiración. Lo tuve todo, pero nunca fue suficiente. Siempre quise más y estaba dispuesto a pagar cualquier precio. En un momento de debilidad, hice un trato con el diablo. Vendí mi alma por el éxito, creyendo que me traería felicidad. Pero todo era mentira. Satanás me quitó todo. Mi paz, mi alegría, incluso mi alma. Y ahora estoy aquí, atrapado en el tormento eterno. Pagando el precio de mi codicia y ambición. Se le quebró la voz y dudó por un momento, pero luego pronunció una última frase. Una que me provocó un escalofrío insoportable. No cometas el mismo error que yo. Antes de que pudiera reaccionar, los demonios vinieron por él. Tal como habían hecho con Hitler, se lanzaron desde la oscuridad y lo agarraron con fuerza despiadada. Sus garras se clavaron profundamente en su carne mientras lo arrastraban por el suelo abrasador. Su risa cruel se mezcló con su grito desesperado. Luchó, pero no había escapatoria, ni piedad, ni una segunda oportunidad. En un instante, fue tragado por el abismo. El fuego se encendió y él desapareció. Me quedé allí paralizado, con el corazón apesadumbrado por un terror que nunca había conocido. Lo que acababa de presenciar no era simplemente un castigo. Fue una advertencia. El infierno no era solo un lugar para tiranos como Hitler. No estaba reservado solo para los villanos más notorios de la historia. También era el destino de aquellos que habían cambiado sus almas por ganancias terrenales fugaces. Una sola pregunta inquietante resonó en mi mente. ¿Merecía yo estar aquí también? Y en ese momento supe que tenía que encontrar una manera de escapar. Sentí una fuerza, poderosa, implacable, que me alejaba de las aterradoras garras del infierno. El movimiento fue tan rápido que apenas tuve tiempo de comprender lo que estaba pasando. Una oleada de luz me envolvió, arrastrándome hacia un torbellino de energía invisible, alejándome de los gritos y las llamas eternas. El calor abrasador, la desesperación sofocante y el miedo abrumador se desvanecieron lentamente, reemplazados por un extraño entumecimiento mientras era arrojado de regreso al mundo al que una vez pertenecí. Jadeé al despertar como si saliera a la superficie de las profundidades de un océano después de casi ahogarme. Mi respiración se hizo entrecortada y desesperada. Mi pecho ardía como si lo hubieran aplastado bajo un peso insoportable. El blanco cegador de las luces del hospital me obligó a entrecerrar los ojos y rostros desconocidos pero, preocupados se cernían sobre mí. Los médicos y enfermeras se afanaban por ahí, comprobando mis signos vitales mientras el pitido constante de un monitor cardíaco me aseguraba que de alguna manera, contra todo pronóstico, estaba vivo. Escuché a alguien decir que había estado en coma durante 3 días después del derrumbe del edificio. Por algún milagro, me habían salvado del borde de la muerte. Mis heridas físicas comenzaron a sanar, pero mi mente estaba lejos de recuperarse. No podía olvidar lo que había visto. Había escuchado historias de experiencias cercanas a la muerte de personas que se encontraron con Jesús, vieron ángeles o fueron abrazadas por el cálido resplandor del cielo. Pero mi viaje había sido completamente diferente. En lugar del paraíso, me habían arrojado al infierno. En lugar de consuelo,
Había sido testigo de la absoluta ausencia de esperanza. En lugar de la paz divina, se me había mostrado la horrible realidad del sufrimiento eterno. Una pregunta inquietante carcomía mi alma. ¿Por qué no había visto el cielo? ¿Qué significó para mí? ¿Significaba que no era digno de la salvación? Estas preguntas me atormentaron en los días siguientes, dejándome varado en un vacío del que no podía escapar. Pero poco a poco la claridad empezó a surgir. Mi experiencia en el infierno no fue un castigo. Fue una lección. Dios no me había condenado. Él me había advertido. Me había dado una idea de lo que les esperaba a quienes se negaban a dar marcha atrás. La ausencia del cielo en mi camino no fue un rechazo, sino un llamado a la acción. Lo que había visto no era una alucinación ni un truco de la mente. Fue un mensaje divino. Me habían confiado una misión. Tuve que cambiar. Tuve que vivir con rectitud. Y tuve que advertir a los demás. Ya no era el Michael del pasado. Mi viaje por el infierno me había transformado por dentro y por fuera. No podía desperdiciar esta segunda oportunidad. Se me había dado la oportunidad de redimirme. Usar cada momento de mi vida para el bien, elegir la justicia sobre la oscuridad antes de que fuera demasiado tarde. Esta transformación no fue solo interna. Se manifestó en acción. Regresé a la iglesia, pero esta vez no era simplemente otro rostro silencioso en el banco de atrás. Me sumergí en el servicio comunitario, compartiendo mi testimonio y acercándome a aquellos perdidos en la misma oscuridad que una vez había abrazado. Comencé a hablar con jóvenes que se encontraban en la misma encrucijada a la que me había enfrentado una vez. Aquellos que creían que el poder, el dinero y el estatus los cumplirían, pero caminaban ciegamente hacia la destrucción. Comencé a celebrar reuniones para compartir mi aterradora experiencia, no para asustar a la gente, sino para abrirles los ojos a la realidad espiritual que ignoraban. Conté mi viaje en reuniones de la iglesia, eventos comunitarios e incluso en plataformas de medios. Ya no temía el juicio ni el escepticismo. Sabía que este era mi llamado a advertir al mundo que el infierno es real, que el pecado tiene consecuencias y que solo Jesús puede salvarnos de ese destino. Pero no quería que mi transformación fueran solo palabras. Quería que fuera acción. Me uní a organizaciones benéficas que ayudaban a las personas sin hogar, acercándome a los abandonados por la sociedad. Me sentí obligado a apoyar a exprisioneros, guiándolos de regreso a la sociedad, animándolos a encontrar significado más allá del crimen y la desesperación. Ya no busqué respeto a través de la violencia o el miedo. Lo busqué a través de actos de verdadero valor. Este cambio no fue instantáneo. Fue un largo viaje continuo. Pero sabía que no estaba solo. Dios me había dado una segunda oportunidad y me negué a desperdiciarla. Una vez estuve perdido. Había estado al borde de la destrucción eterna. Pero ahora sabía la verdad. La vida es un regalo precioso y cada momento es una oportunidad para cambiar. Si estás leyendo esto, si sientes un vacío interior que nada parece llenar, si estás en un camino del que no sabes cómo dar marcha atrás, debes saber esto. No es demasiado tarde. Puedes cambiar y puedes empezar de nuevo. Todo lo que necesitas hacer es volver a Dios.